Gloria a Dios. Hechos, capítulo número 5, versículo número 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 42. Estamos hablando sobre evangelismo celular, tomen asiento, y hoy nos corresponde la segunda sesión referente a este tema. Ya el martes anterior habíamos entregado una primera parte de esta enseñanza y estoy seguro que el día de hoy lo que nos compete, lo que nos corresponde para hoy, nos va a seguir dando no solamente instrucción, pero a la vez inspiración y a la vez fundamentación para poder hacer las cosas de la mejor manera. Estábamos leyendo una serie de pasajes que uno podría decirlo como una especie de concordancia, debido a que cada uno de esos pasajes que voy a mencionar tienen una coherencia, una connotación lógica y correlacionada referente a los temas, al tópico de que tratan. Y entre ellos está, por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 15, donde dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea, esto es Pablo, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Aleluya. Romanos 16, 3 al 5 y 1 Corintios 16, 19 nos hablan de la iglesia en casa de Priscila y Aquila. En otras palabras, lo que hace énfasis aquí es que la iglesia se posaba en las casas. Digan conmigo, la iglesia en las casas. Porque obviamente hay que corregir una idea que por muchos años se ha venido incrustando en la mente de muchos, y es que muchos piensan que este lugar es la iglesia, o que un templo mega o pequeño o capilla o como le llamen es la iglesia, pero en realidad no es la iglesia. Ese solamente es, yo normalmente le llamo un lugar de adoración, o un recinto de adoración, o una casa de adoración, o un lugar donde nos congregamos en torno a la adoración. Pero cuando ya hablamos de la iglesia se refiere al cuerpo espiritual que el Señor está formando. Y voy a pedir el favor que tengan en cuenta los celulares, por favor. Estamos en enseñanza, procuren tener en cuenta eso para que no se distraiga ni usted ni haga que otros se distraigan. Póngale mute o póngale lo que sea, silencio, para evitar eso. Ahora, vamos entonces a proseguir. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, nos referimos al cuerpo espiritual. Digan, cuerpo espiritual, que el Señor ha comprado y Él está haciendo que cada día se esté formando, y es el cuerpo llamado así la iglesia. Pero la iglesia es la que se reúne, ya sea en un coliseo, ya sea en un estadio, ya sea en una casa, ya sea en una sala, ya sea en un recinto, ya sea, hoy en día algunos le llaman el auditorio, le llaman así, algunos otros le llamamos sencillamente lugares de adoración, lugares de congregación, casas de adoración, en fin. Ese es el contexto en el cual surge la iglesia en sus orígenes. Y siempre, como pueden ver, la expresión común es la expresión iglesia que está en su casa, o la iglesia que está en tu casa, o la iglesia que está en casa de. Y siempre esa expresión se refiere al cuerpo de Cristo reunido en una casa en particular. Pero noten esto. Es cierto que en el texto que leíamos en Hechos 5:42 dice: y todos los días, es decir, era un asunto constante, era un asunto disciplinado, era un asunto diario, no era el asunto religioso, era un asunto de consagración plena, era un asunto de total y absoluta dedicación y disposición. Y ellos todos los días, dice, en el templo y por las casas. Pero quiero que usted tenga en cuenta esto, y es que el templo al que se refiere aquí no era el templo de cristianos, sino el templo de los judíos.
Y en ese sentido, los cristianos se reunían ni siquiera dentro del templo, ya esto es de conocimiento común. El lugar de reunión de ellos era en el pórtico de Salomón, dicen unos, o en las afueras, en un lugar específico donde podían reunirse, porque la razón de esto es que algunos entendieron mal el asunto y se volvió un asunto templocéntrico. Y cuando se habla de templocéntrico, se piensa que todo el trabajo de la iglesia es en torno a la casa o en torno al lugar de adoración o de congregación. Pero cuando uno va a la Biblia, se da cuenta que el templo del cual la Biblia nos habla era, número uno, no un templo propio, ni siquiera de los hermanos, ni siquiera entraban al templo donde podían entrar la gente que ejercía el trabajo levítico, el trabajo sacerdotal, sino que se refiere específicamente a un lugar donde ellos se reunían en torno a la adoración, en torno a la palabra de Dios, pero sobre todo era un escenario más bien público donde ellos buscaban impactar con el mensaje de Jesucristo y predicar y enseñar a Jesucristo, porque era el lugar donde todos se reunían, era como el lugar que aprovechaban ellos para reunirse, pero también para dejar por sentado un precedente de que estaban compartiendo un mensaje diferente, y era el mensaje del evangelio del Cordero de Cristo, el Señor, el Rey soberano. ¿Cuántos dicen amén? Así que esto nos puede llevar a inspirar muchísimo, porque hoy en día la iglesia ya tiene algunas propiedades y algunas propiedades maravillosas. Hay lugares, en algunos lugares de Colombia o del mundo, donde los templos de la gente del nombre, para no irnos más allá, son templos extraordinarios. Algunos cuentan con lugares únicos, y también hay otros que están comenzando, algunos tal vez alquilando un pequeño garaje, una pequeña sala, un lugar pequeño o un lugar mediano, etcétera. Cada uno busca un lugar donde congregarse. Pero si nosotros no entendemos el texto en su contexto, entenderíamos que Hechos 5:42 dice que ellos se reunían en el templo y que ese era su epicentro, pero realmente ese era solo un lugar donde ellos aprovechaban para predicar a Jesucristo públicamente. Pero luego dice, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En otras palabras, cuando dice a Jesucristo, no solo era que hablaban de la persona de Jesucristo, sino de las enseñanzas de Jesucristo, de la doctrina de Jesucristo, de los principios de Jesucristo, de lo que Él representaba, de quién era Él y de cuál era el propósito para el cual Él había venido, y también Él había muerto y también Él había resucitado. Ahora, en ese orden de ideas y bajo este contexto, la iglesia en sus orígenes no tenía un lugar específico de templo para reunirse, porque no le pertenecía. Repito eso, era el templo de los judíos, ni siquiera el templo de los evangélicos o de los cristianos o de los protestantes, no, era el templo de los judíos. Pero allí, en torno a ese lugar, ellos se reunían y aprovechaban para hacer el trabajo del reino. Pero por otro lado, el epicentro, si podemos llamarle así, del despertar, del crecimiento, de la multiplicación, del avivamiento de la iglesia primitiva, no era ni siquiera el templo, sino las casas. ¿Dónde fue el Pentecostés? ¿En el templo o en un lugar alto, en un aposento alto de una casa? Fue en una casa. Ahora, ¿dónde fue la última Pascua y la primera cena? En una casa. ¿Dónde fue que Jesús los mandó en Lucas 9 y en Lucas 10 a los 12 y a los 70? A las casas. Interesantemente, el modelo a seguir de la iglesia, aprendido por supuesto del máximo maestro, el amado Señor Jesús, era específicamente el trabajo en las casas, siendo así las casas un epicentro de avivamiento. Y en algún momento estaremos tocando más específicamente Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10, y es interesante que en el capítulo 9 dice que el Señor reúne a sus 12 discípulos
discípulos y les da poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y luego los envía en una misión apostólica a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Habla de un evangelio demostrativo y dice que saliendo pasaban por las aldeas anunciando y sanando por todas partes. Y en el versículo 4 dice: y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. En otras palabras, hagan un epicentro, quédense en ciertas casas. Y lógicamente luego les da algunas advertencias de las casas donde no eran recibidos. Pero luego está en el capítulo 10, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Y uno dice, de 12 a 70, ¿dónde aparecieron los otros? Fue porque el trabajo evangelístico de los apóstoles fue eficaz, fue efectivo, fue demostrativo. Y dice, envió a los 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía que la mies es mucha, los obreros son pocos. Y luego otra vez en el versículo 5 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decir paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa. Y luego dice: comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y luego dice: no os paséis de casa en casa. Ahora, básicamente, eso tiene alguna explicación más bien amplia, pero básicamente lo que el Señor les dice es: ustedes van a ir no a establecer un mega lugar. Y ese es el error de algunos años hacia acá de mucha gente de la iglesia. He conocido de ciertas personas que hablan de abrir obra en cierto lugar, y lo primero que piensan al abrir obra es alquilar un gran lugar, y no hay nadie en ese territorio. El modelo bíblico era diferente. No era alquilar un gran lugar, era ir y posarse, establecerse, centrarse, dedicarse, concentrarse en una casa. Y además de que es más efectivo, yo creo que obviamente el Señor también trabajaba en las casas. Cuando uno ve en la Biblia, Él también tenía su tesorero, obviamente había finanzas de por medio. Dice la Biblia que las mujeres le servían al Señor con sus bienes, con su dinero, y obviamente Él hacía un trabajo, y no podía ser el Señor más perfecto como lo que Él es. Él siempre sería el mejor ejemplo a seguir, y lógicamente Él podía decir: bueno, aportemos en esa casa. Pero no, es decir, no era que Él iba allí como una especie de persona que va y simplemente se mete ahí al lugar. No, Él dice: donde ustedes lo reciban, allí pósense y sean de paz para esa casa, sean de bendición para esa casa. Prediquen y demuestren y prediquen. Hagan lo que les doy poder para hacer. Pero comenzó con 12 y luego en poco tiempo eran 70. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que funcionó eso? Primero, porque el Señor les dio un modelo muy claro, y el modelo era establecerse primero en las casas. Ahora, yo sé que mucha gente batalla, ministros, gente de Dios, gente que tiene incluso un llamado especial, pero batallan muchísimo para iniciar un lugar, porque se ha dado la idea, el chip, de que primero tengo que tener un lugar, un epicentro, para que ahí nos reunamos, y algunos los establecen allí y no hay ni siquiera una o dos o tres ganados o personas que han sido alcanzadas para Cristo en ese territorio. Mientras que el modelo bíblico era: primero vayan y establezcanse en las casas. No dice en la casa, sino en las casas. Un trabajo proactivo, un trabajo amplio, un trabajo visionario, un trabajo que no se centra solamente aquí, que quiere ir más. Pero también dice: no se pasen de casa en casa. Es decir, donde el modelo antiguo, ¿no? Vamos y golpeamos aquí, luego golpeamos acá, y luego golpeamos acá, y luego acá, y en ningún lado se establece. Solamente se repartía aquí, se entregaba otra boleta acá, se entregaba algo acá, y no se hacía mayor cosa, porque no se hacía el modelo bíblico. Ahora, yo sé que hay muchos a nivel internacional que han entendido esto, y algunos hoy en día los podemos ver probablemente como ciertos referente al tema, o con relación al tema de evangelismo celular,
pero cuando uno los oye a ellos más cercanamente, más minuciosamente, ninguno de ellos dice que esta idea es de ellos. Todos dicen, eso estaba allí. Lo aprendimos de Jesús y de la iglesia primitiva. El modelo de las casas es interesante porque uno ve gente hoy en día que son referentes internacionalmente hablando, impresionantemente usados en este trabajo de las casas, pero es interesante que ellos reconocen algo bien importante, y es que esto no se lo sacaron debajo de la manga ni se lo inventaron ellos, sino que es el modelo que Jesús demostró que sí funciona. Digan conmigo, lo de Jesucristo sí funciona. Ahora, el hecho de que sea de Jesucristo, el hecho de que sea efectivo y el hecho de que sí funcione, no significa que será fácil. ¿Cierto? Porque ese es el otro error. Hay algunos que dicen, no, pero es que ya intentamos, ya llevamos 2, 3 años en lo mismo y no veo resultado. Y claro, hay muchos errores de los cuales se irá hablando después que se cometen, los cuales impiden el crecimiento, pero también es porque se piensa o se tiene esa idea falsa de que por el hecho de que es rápido, de que es efectivo, es fácil. Y no, definitivamente lo verdaderamente bueno cuesta. Todo lo que vale en la vida tiene un alto costo. Y ese alto costo implica mucho sacrificio. El énfasis entonces que estoy dando en esta apertura es que en la iglesia o la iglesia como tal se establecía en las casas. Incluso casas, como ya lo vemos, se habían convertido en esos epicentros de avivamiento en ciertos territorios, de manera que se hablaba de la casa, de la iglesia en la casa de Ninfas, de la iglesia en la casa de Arquipo, en la casa de Priscila, de Aquila. En otras palabras, se dice a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Se dice, salúdenme a Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, le dice a Filemón, es en este caso. Pero también está la casa de Priscila y Aquila. Énfasis de el evangelio se iba expandiendo a medida que se iban tomando las casas. Ahora, teniendo en cuenta esto, hoy vamos a hablar un poco, aparte ya de lo que se habló en la vez anterior, de algunas ventajas de lo que se llama el evangelismo celular. El evangelismo celular. ¿Cuáles son las ventajas? Hay varias ventajas, pero yo quiero ir haciendo, digámoslo así, un énfasis en asuntos muy prácticos que no se nos pueden quitar de la cabeza, especialmente líderes de grupos de amistad, anfitriones, gente que trabaja en estos grupos de amistad y gente que está haciendo el evangelismo celular. Noten esto, crecimiento rápido. Número 1, crecimiento rápido. Pero otra vez, el evangelismo celular puede generar un crecimiento rápido, pero también sostenible en la iglesia. Pero el hecho, repito, de que sea rápido no significa que sea fácil. Incluso es sostenible, y más aún cuando se aplica el modelo que hoy, gracias a Dios, se está, algunos le llaman un pilotaje nacional de lo que se llama la estrategia de Jesús, la estrategia de misión almas a nivel de iglesia como tal. Y es muy interesante cómo este modelo no solamente trae un crecimiento rápido, porque ese hasta ahí sería bueno, pero sería incompleto si no es un modelo bien elaborado, una estrategia bien elaborada. Además de ser rápido, implica algo más, y es sostenibilidad. Porque cuando se habla de crecimiento rápido, el crecimiento rápido se puede dar usando algunas otras estrategias, y se da el crecimiento rápido, ese auge de gente que llega y se hacen cultos de mucha gente y pueden llegar mucha gente, pero no es sostenible porque no hay algo que lo sostenga. Y es lo que hemos visto históricamente en la iglesia, que hay varios hermanos que llevan más de 10 años en la iglesia y ya ellos tienen esas experiencias, ¿no? A nivel general de lo que es ver ciertos momentos de un crecimiento rápido, así como cuando se está hirviendo la leche, ¿no? Y empieza a levantarse rápidamente, pero fácilmente y rápidamente se vuelve otra vez abajo. De la misma manera pasa cuando no hay una estrategia de evangelismo celular. Muchas veces se puede tener un crecimiento rápido, pero no sostenible.
Y el secreto del evangelismo celular bien aplicado es que no solamente puede ser rápido, aunque nada fácil, sino sostenible, porque se forman discípulos, no solamente se ganan almas, sino que se forman, digan, discípulos, discípulos. Ahora, aunque no es nada fácil, pues requiere como mínimo, oiga bien, aquí están las primeras cosas que se requieren para que el evangelismo celular pase de ser solo rápido, nada fácil, a ser también sostenible. Número 1, hacer bien el trabajo. Si no se lo hace bien, no va a verse el resultado. Y esta es una de las primeras cosas en las cuales se va a empezar ya a enfatizar. Lo que estamos haciendo ahora acá es como entrando de nuevo en un terreno para tener una instrucción básica referente a esto, que nos inspire, que nos forme, que nos capacite, que nos desafíe para hacer las cosas de la mejor manera. Número 1, hacer bien el trabajo. Muchas cosas no funcionan, no solo en el evangelismo celular, sino en cualquier otra esfera de la vida, porque no se hace bien el trabajo, ¿cierto? La gente que sabe de ciertas profesiones, si sabe hacerla bien, las cosas van a durar mucho más. Pero cuando no se hacen bien, yo sé que hoy en día existe un modelo de comercio internacional donde las cosas, sí, hay cosas de mucha más alta calidad y lógicamente son más costosas, pero generalmente las que salen al pueblo son de menor calidad. ¿Y por qué? Porque ellos necesitan que no les dure tanto, al contrario, necesitan que vuelvan a comprarles otra vez. Pero la gente decía muchas veces, y yo conocí eso, como algunas grabadoras antiguas podían durar décadas, los dueños podían vivir 80 años y la grabadora seguía funcionando bien. La famosa grabadora Silver, ¿no? Alguno tuvo la famosa Silver, yo tuve una grabadora Silver por ahí. Y esas grabadoras funcionaban impresionantemente. Hoy en día hay grabadoras que en 2 o 3 meses dejan de funcionar, aunque las haya comprado en el lugar de, entre comillas, la fábrica. Pero es precisamente porque hoy en día ya las cosas no se hacen, en su mayoría, no se hacen con buenos materiales, no se hacen con la mejor calidad y no se hacen bien por parte de una estrategia que requiere que la gente vuelva y vuelva y vuelva y vuelva y vuelva a comprar. Y hoy en día pasa lo mismo con el tema de los celulares, los hacen diseñados solo por ciertos años y ciertos tiempos para que luego caduquen y luego ya ni siquiera pueden actualizarlo y toca sí o sí cambiarse al siguiente y al siguiente y al siguiente que ellos le van vendiendo. El modelo bíblico, en cambio, nos enseña que las cosas para que funcionen en todo se hagan bien. ¿Y saben de quién aprendemos? De aquel que hace todo bien. Por eso en Génesis dice, era bueno en gran manera, era bueno y vio Dios que era bueno, era bueno. En otras palabras, hacer las cosas bien significa seguir los pasos del que hace las cosas bien, nuestro amado Señor Jesús. Ahora, hacer bien el trabajo evangelístico implica varias cosas, entre ellas, número 1, disciplina. Y esto es uno de los grandes fenómenos que tiene que ver con el carácter de cada persona, de cada individuo. Cuando no hay disciplina en el líder, cuando no hay disciplina en el sistema celular, cuando no hay una disciplina, un orden, no va a funcionar. Número 2, puntualidad. Y ya veremos más adelante a fondo esto. Pero cuando hablo de puntualidad no solo significa, por ejemplo, en un sistema celular que se comience a tiempo, sino que se pueda terminar a tiempo. Y hemos tenido muchas pérdidas aquí o en cualquier lugar donde he oído a personas que testifican esto y dicen, una de las razones aparentemente sencillas, podíamos enviar los mejores maestros, podíamos enviar las personas con los mejores talentos de canto, podíamos tener las mejores notas bien preparadas, la mejor música, pero en algunos lugares se violaba la norma mínima de que tiene una hora de inicio y una hora de finalización, porque estamos en un trabajo de ganar a las personas. Y obviamente hay casas de amigos donde se prestaron con el objetivo de que allí se predique la palabra del Señor, pero cuando el líder no pone límite. Por eso yo siempre recomiendo esto, mire, si usted va a dar clase en un grupo, las clases de grupo de amistad deben durar máximo 30 minutos. ¿Cuánto? Si usted está enseñando 40, 50, una hora, usted está fuera del modelo de puntualidad del grupo de amistad.
y no le va a alcanzar para el resto, porque es que yo por lo menos tengo para predicar larguísimo y yo puedo predicar largo y puedo predicar corto, pero cuando yo voy a un grupo de amistad, saben que tengo que poner mi reloj y sé 30 minutos a partir de este momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando con amigos. Y a ver, ¿cuántos aquí amamos la palabra del Señor? Es cierto que los que ya amamos la palabra del Señor, uno se conecta y uno quiere más, pero no así con alguien que recién está. Eso es como darle un dulce y que luego ya se le vuelva empalagoso y dice, no, ya no quiero más. Bueno, nosotros necesitamos aprender esas cosas básicas. Miren esto, qué lindo es cuando dijimos ventajas, crecimiento rápido, sostenible. Pero cuando ya uno empieza a hablar de los asuntos relacionados con hacer bien el trabajo, disciplina, puntualidad, responsabilidad. Para que las cosas en un grupo de amistad funcionen bien, se requiere responsabilidad del líder, del asistente, del anfitrión, de que las cosas se hagan bien, de que todo esté conectado. Para eso se hacen reuniones de planeación, no podemos ir a improvisar. Uno de los graves errores históricos de mucha gente es que malinterpretó ciertas porciones de la Biblia y dicen, no, usted no prepare, no piense, solamente en el momento que esté allí ya Dios le va a dar la palabra. Y es cierto que en algunos momentos cuando uno predica, uno ha estudiado por horas y horas y en el momento de la predicación Dios le da una palabra, un rema, algo hermoso para la gente, pero el 90% del mensaje usted tiene que haberlo preparado. Debe haber orado, debe haber estudiado, debe haber investigado, debe haber leído el capítulo correcto, el versículo correcto, porque cuando no hay responsabilidad, hasta en cosas tan simples como esas, se genera un ambiente de desorden. Por ejemplo, está el líder de célula enseñando, la líder de célula enseñando y dice, vamos a leer ahí en Lucas, a ver, espere, vamos a ver, ¿será este? En Mateo, no, aquí no es. Y si usted empieza así, usted va a transmitir inseguridad y dice, bueno, este señor ¿de qué nos va a enseñar si ni siquiera él sabe dónde queda lo que él dice que ahí dice? Entonces no va a funcionar. Entonces es interesante que cuando se habla de responsabilidad significa que se va a tener todo previamente preparado. Y ya vamos a profundizar en el hecho de que muchas veces la responsabilidad no significa solamente tengo el tema, tengo las notas impresas, tengo todo listico, he estudiado el tema, he orado, sino que la responsabilidad significa, y creo que esa es una de las razones por las cuales la mayoría de grupos no funcionan bien como deberían y podrían hacerse, porque piensa el líder o la líder o el anfitrión que todo es cada 8 días, el miércoles o cada 8 días el viernes, de toda la semana. Ellos no se enfocan en ir y trabajar a esas personas. Solo cada 8 días, vecino, lo vuelvo a llamar para que venga y ni siquiera lo trae a la iglesia, ya no lo conecta, no salen a compartir en otro escenario fuera del grupo celular. Porque el grupo celular, la reunión de amistad es el momento cumbre, digamos, de la semana. Pero hay otros momentos donde usted debe saber las necesidades de esa persona, donde usted debe sacar espacio para ir y no ir a hablar de grupos ni nada de eso, sino hablar de las necesidades de las personas. Se dice que cuando la gente se siente que usted se preocupa por las necesidades de ellos quieren quedarse allí. Pero cuando sienten que lo único que se preocupa es porque le llene la célula, ellos no van a continuar allí. Así mismo pasará en la iglesia. Y que Dios nos ayude a entender esto, porque lo que se aprende en el epicentro del avivamiento se va a copiar en la congregación. Yo he tenido la oportunidad de ir en ciertos lugares, a ciertas congregaciones, en algunos lugares, y uno ve una frialdad total en la congregación. Y no me refiero a lo espiritual, es decir, sí, todo el mundo danza y hasta habla en lenguas y qué lindo. Pero hay una frialdad en el sentido de que dentro de la congregación no hay una coinonía, no hay amistad, los amigos por allá solos, arrinconaditos por allá, así, mirando para los lados, nadie saluda a los amigos, ni siquiera se saludan entre ellos. Y obviamente ese lugar, nadie, por lo menos uno dice, difícil para uno volver a un lugar de estos. Pero hay gente, y aquí lo han testificado, y por eso
no siempre se podrá. Algunos días usted va a estar ocupado, va a estar de afán, tendrá alguna preocupación, alguna cosa en su salud, pero normalmente se está incentivando, hermanos, si hay un amigo o una amiga, antes de ir a saludar a los hermanos, primero preocúpese por ellos, que son los prioritarios, ellos son el centro y queremos ir y a saludarlos, pero a veces nosotros queremos que se nos atienda a nosotros, que ya somos los hermanos mayores, ya estamos grandecitos, ya no tenemos ni leche siquiera, sino que ya queremos vianda espiritual. Y muchas veces no cuidamos a esa gente que necesita una mano amiga, un saludo, una sonrisa, una bienvenida. Y eso es parte de nuestra, responsabilidad. Por otro lado está el enfoque. Esto es importante para que haya crecimiento, como el modelo de evangelismo celular lo propone y puede hacerse. Se requiere enfoque. En otras palabras, no es ir por ir, no es una reunión por reunión o por estar ahí, porque venga, oremos y a ver, veamos de cualquier cosa aquí hablemos. No, debe haber una lógica, debe haber un enfoque, debe haber un propósito. Por eso incluso les dimos el modelo de la encuesta. Hermanos, encuesten a su gente, sepan cuáles son las necesidades principales del grupo, porque usted puede estarle hablando a ellos, por ejemplo, sobre ciertos temas, digámoslo así, de familia y matrimonio, y resulta que ellos están teniendo problemas de depresión o de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que usted le está dando. Entonces, preocúpese por tratar de, a través de la bendita palabra de Dios, de ir a las necesidades de los individuos, de su gente, de la persona que Dios le ha permitido trabajar. 1, 2 o 3 son suficientes para empezar un grupo de amistad. 1 es suficiente, no se necesita más. 1 solo, digan conmigo, 1 solo es importante. Recuerden que para Dios lo importante no son las multitudes, sino el corazón de 1 solo. Si 1 solo es transformado, acuérdense de la moneda perdida, del hijo perdido y de la oveja perdida. Era una oveja, era una moneda, era un hijo, pero ese 1 era importante. Tan importante que dejó las 99 en el redil para ir por la oveja perdida. Y hay una diferencia lógica entre la oveja, el hijo perdido y la moneda perdida. Y es interesante que cada uno obviamente recibe un trato diferente, pero cuando hablamos de los perdidos propiamente dichos, estamos refiriéndonos a esas personas que necesitan que usted tenga un enfoque. Número siguiente, para que ese crecimiento sea rápido y sea sostenible, debe existir dedicación. ¿Qué cosa? En otras palabras, si usted no se dedica a su célula, a trabajar su célula, a ver, piénselo desde el punto de vista, y eso tiene una base bíblica, desde el punto de vista de un agricultor. Trabaje ese terreno, trabaje, incluso aunque ya el terreno haya sido sembrado y aunque ya el terreno haya dado fruto y semilla y haya crecido, no puede descuidar ese terreno, dedíquese. ¿Y cómo se le dedica a uno? Con consejería, con visitación, con ánimo. Algunos usan las serenatas para ir y darle una palabra de ánimo, una tarjeta, una invitación, una llamada, algo que implique, esa gente se dedica, oran por ellos. Busque darle una palabra de aliento. ¿Y cómo se dedica? Digan conmigo, mucha oración. Una de las razones que se han notado a nivel internacional de por qué muchos grupos celulares no funcionan es porque han hecho mucha programación y poca oración. Y en algunos casos más extremos y descarados, 0 oración. ¿Y por qué digo descarados? Porque obviamente es un descaro tratar de hacer algo de tipo espiritual sin meterle algo fundamental en lo espiritual, que es la oración. No se puede. Dígale que está a su lado, no se puede. Sin oración no habrá resultados, porque recuerde que usted no va a dar una charla motivacional, usted no va a dar una charla, una terapia por allí, usted no va a dar una conversación bonita. No, usted va a compartir una palabra que no puede salir solamente de un espíritu de vacío, sino que debe salir de un espíritu lleno de la presencia de Dios. Es un espíritu que transmita amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, todo lo que viene del Espíritu de Dios.
De manera que cuando uno, yo hablaba ayer en una clase del Seminario Bíblico y Teológico Gracia, y les decía que cuando uno se expone a un maestro, uno no solo se expone a al conocimiento, y claro, yo estaba hablando de los maestros, de los docentes que enseñan sus filosofías, muchas de ellas erradas, contrarias a la palabra de Dios. Uno no solo se expone a la filosofía y al conocimiento que ellos tengan, sino al espíritu que ellos tengan. Y la razón por la cual vemos una decadencia en nuestros adolescentes y jóvenes y estudiantes que no han sido blindados y protegidos espiritualmente es porque no solamente han sido expuestos de una manera intelectual a una idea, a un pensamiento o con meras palabras, sino con espíritu que emana de ese tipo de personas. Por eso se llenan de rencor, de odio, de amargura, llegan a dudar de la Biblia, a dudar de Dios, a dudar de todo, porque están siendo influenciados por lo que la Biblia dice. Hay doctrinas de hombres, pero también dice doctrinas de demonios. Entonces es un espíritu al que se someten. De la misma manera, cuando un amigo, una amiga, un vecino, incluso el hermano, la hermana, va a la célula, debe estar expuesto, y esto es parte de la responsabilidad y de la necesidad de mucha oración. Debe estar expuesto no al espíritu de un líder que no tenga de Dios, sino al contrario, un líder que esté lleno de las cosas de Dios. Como lo decía en estos días el pastor Carlos Giraldo predicándonos en la graduación del instituto, cuando nosotros entendemos que todo es para la gloria de Dios y absolutamente para la gloria de Dios, y sabemos que somos vasos, él lo decía, rompibles, baratos, reemplazables. Él decía, si nosotros entendemos eso, amados, vamos a ser más usados para la gloria de Dios. Es decir, cuando Él ve que usted sabe que lo que hace, lo hace para la gloria de Dios, más se hace candidato para ser usado para la gloria de Dios. Y la razón por la cual mucha gente va a llegar a una célula con ganas de quitarse la vida, con depresión, con ansiedad, con miedos, con adicciones y una cantidad de cosas con las que ellos luchan, y van a salir libres de allí, es porque no se expusieron solo a las meras palabras, sino al espíritu y al poder de Dios a través de una mujer o de un hombre que estuvo allí, porque vino bien cargado, no solo con la materia, con la enseñanza, con el tema, sino, diga, con el Espíritu de Dios. Por otro lado, se requiere estructura. Una de las cosas que hace que las cosas se mantengan bien es una buena estructura. Por eso aquí se ha hablado, ¿no? Hay un anfitrión, hay una asistente, hay líderes, y gracias a Dios por todos los que están haciendo ese trabajo. Es importante cuando hay una buena estructura. En algunas ocasiones, por diferentes razones, aún el líder más responsable, más dedicado, más cuidadoso, no podrá llegar a tiempo, no podrá estar allí. Pero cuando ya hay una estructura, cuando hay gente que está allí entrenando, ellos pueden ir iniciando a tiempo, ellos pueden ir haciendo el trabajo. Incluso en algunos casos ellos pueden tomar el lugar y decir, bueno, no pudo venir nuestro líder, pero aquí está el tema que continuaba hoy, y alguien debe hacerlo, porque hay una estructura. Es decir, no es que se vino ahí a improvisar a ver que cualquier cosa, lo que salga, no, era todo bien estructurado. Por otro lado, otra cosa maravillosa que trae el crecimiento rápido y sostenible es la formación continua de las personas. Por eso es que esto no es cada mes. Es decir, probablemente en algún caso muy extremo, ya no sé, por alguna situación que se pase, digamos, se salga de las manos, pues habrá que hacer una célula cada 15, cada mes. Pero normalmente es que sea algo disciplinado, cada 8 días, donde hay una disciplina constante y una formación continua, donde hay inversión. ¿De qué? Número 1, se invierte esfuerzo. Aquí hay varios líderes que saben que se quiere, digan conmigo, esfuerzo. ¿Esfuerzo por qué? Se requiere esfuerzo porque muchas veces usted va a llegar muy cansado de su trabajo todo el día o toda una semana difícil, y usted va a ir a darle una palabra, y usted necesita esfuerzo. Usted necesita ir allá y no ir a mostrar allá cara de limón, cara de escopeta, cara de amargura, no, sino ir y decir, aquí estoy, y para darles una palabra de fe, una palabra de ánimo. Usted también tiene que invertir tiempo.
Y amado, yo he aprendido que el que aprende a poner y a invertir tiempo en las cosas de Dios, Dios le multiplica bendiciones también en cuanto a su tiempo y se hace tiempo más productivo. Es que no hay tiempo, es que somos indisciplinados para manejar el tiempo. Es que no es que hace falta tiempo, no, es que Dios es tan sabio que dejó las horas exactas del día y de la noche suficientes aún para el más extraordinario y ocupado trabajador. Pero cuando alguien dice, mi Señor es primero hasta en mi tiempo, amados hermanos, va a ser una tremenda bendición en su célula. Dedíquele tiempo, pero también hay que invertir paciencia, porque no es fácil. Ya dijimos, no es fácil, es tan pesado, tan difícil muchas veces, pero se requiere paciencia con las personas. Paciencia, el que un día quiere y después ya no quiere y después otra vez sí quiere y después cuando no quiere, pero usted debe aprender a pedirle a Dios esa capacidad de soportar a esas personas con amor. Y por otro lado está el dinero. Digan, dinero. Claro que se requiere invertir dinero. Nosotros invertimos dinero ¿para qué? Para sacar las copias y regalarle las copias a los amigos. Se invierte dinero para lo que aquí hay hermanos que son testigos de lo que hacen en su grupo, para el compartir después de la célula. Se invierte dinero para los transportes. A veces se invita a un predicador, una predicadora y se le da un transporte. En otras palabras, lo que se está necesitando es la inversión de dinero. Y no solo es cada 8 días en la célula, sino el dinero que se invierte cuando usted lo invita luego otro día de la semana a un compartir, a un café, a una cena, a un almuerzo, donde usted pueda hacerse amigo de esas personas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Aleluya. Y para eso se requiere sabiduría en el uso de todo esto: esfuerzo, tiempo, dinero. En segundo lugar, otra de las ventajas del evangelismo celular, además de un crecimiento rápido y sostenible, no fácil, porque ya vimos todo lo que se requiere, y eso que fui, como diría alguien allí, abuelo de pájaro. En segundo lugar está la mayor participación. Una de las grandes ventajas de los grupos de evangelismo de amistad celulares es precisamente que se hace se empieza a formar un ejército, yo le llamaré así, un ejército de personas esforzadas, de personas trabajadoras, disciplinadas, puntuales, responsables, enfocadas, dedicadas, de mucha oración, de estructura, formadas continuamente, que invierten esfuerzo, tiempo, paciencia, dinero, etcétera. Gente que todos participan del servicio a Dios de una o de otra manera, que es el que anotó, que es el que recoge las peticiones al final y se le dice vamos a orar por usted y se le delega para hacer la oración. Es la persona que está haciendo el trabajo, es la persona que hace el trabajo completo, y para eso hay mayor participación. Los grupos celulares permiten una mayor participación y compromiso de los miembros, porque ya mientras que estamos en el templo o en el lugar de adoración o en la casa de adoración, aquí hay uno solo predicando y hay uno solo dirigiendo. Normalmente cuando hacemos todos los grupos de amistad, en los que menos, o en los días que menos, hay 2, 5, 10, 12 personas diferentes dirigiendo, enseñando, predicando, cada uno la palabra en un lugar específico. ¿Cuántas horas de predicación en un grupo de amistad? Ya, no son horas, son 30 minutos solamente. Y usted va a ver cómo tanto usted disfruta como la gente disfrutará más. Y dirá, ¿y cuándo vuelven? Y quiero más, necesitan más. ¿Por qué? Porque usted aprendió a seguir la estructura. Por otro lado está el discipulado efectivo. Una ventaja es discipulado efectivo. El evangelismo celular puede ser una forma efectiva de discipular a los nuevos creyentes. Mire que la Biblia no dice vayan y traigan gente a la iglesia. No dicen id y llevad amigos a la iglesia, aunque es parte del proceso. Lo que dice es id y haced discípulos. Y ni siquiera dice solo a los individuos o a las personas, sino a las naciones. Porque habla de un tipo de nivel de discipulado muy alto.
Y está hablando de que cuando se trabaja a través de grupos celulares, usted puede tener un mayor nivel de discipulado efectivo. ¿Por qué? Porque usted está formando a las personas constantemente en temas bien enfocados. No es que ahí estoy inventando, sacando aquí, viendo si es que eso no es. No, es algo muy estructurado. La gente empieza a tener estructura, se va a discipular, y discipular implica algo más que solamente decirle algo. Discipular es dedicársele a él, discipular es enseñarle, discipular es corregirle, discipular es ministrarle, discipular es volver a repetirle, discipular es volver a explicarle. Es una dedicación hacia esa persona. Ahora, los grupos de amistad se pueden tratar temas básicos, poderosos, que ya los hemos tratado, como sanidad interior, necesidades básicas de los asistentes, temas de salvación, lo que nunca puede faltar, y creo que ese es un grave error que se comete. Muchas veces solamente se da un tema y nunca se hace un llamado al arrepentimiento al final de cada 30 minutos de mensaje. Cada vez que usted termine, haga el llamado al arrepentimiento, ore por la persona, ministre a la persona, así sea la misma persona cada 8 días, pero ore por esa persona, invítelo a ser salvo, a la necesidad de dar pasos de fe. Salud física también se ministra en los grupos de amistad, salud emocional se ministra en los grupos de amistad, salud espiritual se habla en los grupos de amistad. Mire que no se habla de doctrina, ni siquiera de doctrinas de la fe básica, no se habla de eso, se habla solo de temas que ministren el terreno de la persona, porque vamos a sembrar una semilla en la persona, y queremos sembrar semilla, y muchas veces ni siquiera semilla, ya queremos meter toda una estructura cuando ellos ni siquiera han sido sanados en su corazón. Ahora, aquellos que dan el paso de fe, es decir, si alguno dice, ya líder, hermana, ya entendí, gracias por esos lindos mensajes de sanidad interior, gracias por esa palabra de ánimo, de cómo vencer las emociones, de cómo ser libre de la ansiedad, de cómo superar la depresión, de cómo superar el estrés. Temas así se hablan en los grupos de amistad. En algún momento alguien le va a decir, pero yo quiero más, como en estos días una amiga decía, yo quiero ya dar el paso al bautismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, allí es donde la estructura no te va a dejar ahí sin saber qué responder, sino que hay una respuesta muy clara. Aquellos que dan el paso de fe hacia el bautismo y quieren ir más allá, deben pasar por el proceso de formación con el primer nivel, que aquí a nivel de estructura de iglesia tenemos uno que se llama nacer. Están los primeros temas básicos que todo aquel que va a ser bautizado debe saber. Y se forma la persona. Uno de los errores de mucha gente es que a veces se bautiza gente sin formarla, sin siquiera explicarle las cosas mínimas. Lógico, no se le va a dar todas las doctrinas, pero por lo menos lo básico. Primero el nivel nacer, pero posterior al bautismo, esa persona no es simplemente, ya usted fue bautizada, gloria a Dios, debe ser esforzada, debe ser animada a ir hacia lo que se llama la escuela de discipulado. Y la escuela de discipulado es fundamental para seguir con el debido crecimiento. ¿Cuál es la escuela de discipulado aquí? Tenemos niveles específicos donde ya pasa de solo decirle lo que todo aquel que quiere bautizarse debe saber, a lo que todo aquel que ya es bautizado debe saber. Y luego se le habla del nivel crecer, y luego se le habla del nivel madurar, y se le empieza a dar fundamentos, y se le empieza a pasar de dejar de darle lechecita antes del y se le empieza a dar ya alimento sólido y bien estructurado. Se va dándole el nivel crecer, y finalmente cuando se ha visto que la persona se va desarrollando más, entonces viene un nivel que se llama acá multiplicarse. El nivel de multiplicar es un nivel para formar en la estructura celular, para hacer que la persona que llegó, que pasó por el debido proceso. Creo que ese es uno de los errores en todos los aspectos. Hay cosas que se cometen, incluso se cometen injusticias a causa de lo que se llama la falta de un debido proceso. Y también hay cosas que no funcionan bien a causa de la falta de un debido proceso, hasta en la cocina.
Si no hay un debido proceso, no va a salir bien el alimento que se está preparando. Mucho más en asuntos tan serios como es ganar un alma y sacar toda la escoria que el enemigo ha metido en su mente, en sus ideas, en sus pensamientos, en su corazón, y empezar a trabajarlo y empezar a enseñarle. Y esto es lo mínimo que se ofrece. Aparte de eso, ya está un instituto bíblico, ya hay un seminario, ya hay profundizaciones en algunos temas, y en ciertas iglesias hay formación y hay discipulados y diaconados, y aquí en la iglesia series, y se forma, y foros. En otras palabras, realmente la vida cristiana es un nivel de estudio que dura toda la vida. Es un nivel de estudio que dura toda la vida. Usted puede decir, ya tengo el diploma que desee, ya pasé por madurar, ya tengo esto, ya tengo el diploma aquí. Aún así, usted no ha terminado. Aún así, todavía nos falta más. Realmente lo lindo de la palabra de Dios es que nunca terminamos aquí. Esto continúa. Vale la pena seguir y nunca se volverá aburrido. Siempre queremos más. ¿Cuánto disfrutamos de la palabra del Señor? Estamos en los últimos minutos para que usted sepa que lo que se llama el evangelismo celular tiene lo que se le conoce como ventajas. Además del crecimiento rápido y sostenible, no fácil, porque requiere todo lo mencionado, la mayor participación, donde ya no solo es uno y dos, donde ya no se vuelve todo solamente templocéntrico, incluso pastorcéntrico, sino que obviamente hay un respeto, hay una estructura, porque si se viola la estructura y cada quien quiere hacer lo que quiere, tampoco van a funcionar bien las cosas. Debe haber una buena estructura, pero por otro lado está el discipulado efectivo, y en cuarto lugar está algo muy hermoso que se llama comunidad y conexión. Diga, comunidad y conexión. Los grupos celulares pueden proporcionar una sensación de comunidad y de conexión entre los miembros. Es lindo, y varios de los amigos en cierto grupo me han repetido eso cada miércoles. Me dicen, pastor, en esos pocos días que no tuvimos entre diciembre, finales de diciembre y los primeros días de enero, me dicen, se me hizo larguísima estas 2 semanas. Una anciana me decía, yo estaba ansiosa porque llegue el miércoles otra vez, porque vivo aquí a la vueltica y me queda fácil venir aquí a la célula. Y llegaba llorando con alegría. ¿Por qué? Porque se convierte en un escenario donde ella se siente parte de la comunidad, parte de la conexión. Debe existir comunidad entre esas personas, entre los miembros de ese grupo. Van a un espacio adecuado para fomentar la coinonía. Pasan luego del grupo celular a decir, ¿y luego dónde es que se reúnen ustedes? Porque no puede haber una buena célula sin una anunciación especial al final, donde se dice, y tenemos un programa el jueves, y tenemos algo especial el martes, y tenemos algo hermoso el domingo, y hay X programa. Incluso la estructura ofrece toda una serie de programas, el día del amigo y una cantidad de asuntos que hacen parte de la estructura completa, que llevan a la persona a decir, hombre, si esto es bueno aquí en la célula, ¿cómo será eso allá? Y van a empezar a querer ir allá, y empiezan a preguntar, ¿y cómo hacen? ¿Y qué hacen ustedes? ¿Y cuándo se reúnen? ¿Y a qué horas comienza? Y luego algunos han empezado a venir solos, y otros empiezan a... No todo es fácil, no todos van a llegar de la noche a la mañana, pero amados hermanos, sí funciona. El ser humano, por diseño divino, fue creado para vivir en conexión, para vivir en comunión, para vivir en comunidad. Y amados hermanos, no hay nada más hermoso que conectarnos con la gente que ama las cosas de Dios, la gente que nos ayuda a crecer espiritualmente, la gente que inyecta fe a nuestras vidas, la gente que aunque usted llegue deprimido, ansioso, pero que le digan, tranquilo, aquí estamos, vamos a orar por usted, la gente que le da una palabra de bendición y de vida. Amados, vale la pena formarnos, vale la pena conectarnos. Aleluya. Y mis hermanos, qué bueno es saber esto. Estaremos luego en la próxima sesión hablando de lo que se llama los desafíos del evangelismo celular. Y usted va a encontrar cuán importante es, y quiero cerrar este mensaje con la frase del pastor Mario Oseguera, quien dijo, no te enfoques tanto, escuchen esto por favor, escúchenlo atentamente. El pastor Mario Oseguera, este es un cierre basado en esta frase de este siervo de Dios con experiencia al respecto, dice, no te enfoques tanto
en el crecimiento de la iglesia. Yo no, al principio diría, pero pues si lo que queremos es crecer, pero escuche el secreto. Dice, enfócate primero, y esto me lo habla a mí como pastor y a ustedes como líderes también. Dice, enfócate primero en el crecimiento de los líderes. Ellos ayudarán, si han crecido adecuadamente, en el crecimiento de la iglesia. Uno de los gravísimos errores que se cometieron históricamente fue que nos metimos de lleno en los temas celulares, pero sin capacitar debidamente a la gente, y lógicamente no había ni lo uno ni lo otro. Pero cuando uno se enfoca en el crecimiento primero de sus líderes, por eso tenemos martes de discipulados y tiempos de formación y materiales y formación, instrucción y llamamiento para que usted pueda ser desafiado y además ser entrenado, porque eso fue lo que hizo Jesús. No crea que Jesús soltó a los 12 sin haberlos entrenado, no crea que Jesús soltó a los 70 sin haberlos instruido. El Señor los discipuló, los instruyó, se enfocó en su grupo pequeño de 12 y los mandó a trabajar, y luego ya eran 70. Se enfocó en su grupo un poco más grande de 70 y los mandó a trabajar. Y cuando usted termina de ver el episodio de 3 años y medio de la vida de Jesucristo, ya en el libro de los Hechos comienza un número de por lo menos 500 personas. En el aposento estuvieron como 120. Pero lea bien y usted va a ver que ahí hablaba de por lo menos unos 500. Cuando usted lee las cartas, se dará cuenta que en los albores, en los inicios, aún antes del Pentecostés, ya se hablaba de por lo menos 500, y no está hablando de la gente, es decir, la gente era mucha más, muchísimo más, sino por lo menos de los más comprometidos, de los líderes. ¿Ves? ¿En cuántos años lo hizo Jesús? 3 años y medio. Y eso funciona así porque hay mucha gente que lo ha vivido y lo ha experimentado también, y sí funciona. Pero que Dios nos ayude, amados hermanos, a hacer las cosas no a nuestra manera, porque ya vemos que no funciona, pero sí a la manera de Dios, porque así sí funciona. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por el privilegio que nos has concedido de compartir, Señor, hoy este segmento especial, esta sección importante. Especialmente oro por cada uno de nuestros amados líderes de los grupos de amistad, de los anfitriones, Señor, de las cabezas de hogar, de los asistentes, Señor, de las personas que lideran, Señor, de los líderes del equipo evangelístico en general. Pedimos, Señor, que despiertes una pasión en nosotros por las cosas sagradas, Señor. Y una de las cosas sagradas más importantes está relacionada con el trabajo, Señor, de crecimiento y de multiplicación, crecimiento de las vidas, crecimiento de las personas, crecimiento de las almas, crecimiento espiritual, crecimiento en el liderazgo, para tener un crecimiento en multiplicación. Ayúdanos, Señor, a hacer tu divina voluntad y a cumplir tu bendito propósito, Señor, a tu manera y no a nuestra manera. Perdónanos, porque muchas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y somos testigos y damos fe, lamentablemente, de que no va a funcionar. Pero que sabemos bien y hemos probado también que cuando las empezamos a hacer a tu manera, Señor, las cosas van a funcionar. En el nombre de Jesús declaro que tú vas a levantar un ejército de siervos y siervas tuyos en esta congregación y en alrededor, Señor, donde alguien pueda ser inspirado por esta palabra, a hacer las cosas de la manera correcta para tener un resultado especial. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien dice amén. Alguien dice amén y amén, y le da un fuerte aplauso al Rey de la Gloria.